Hola, mucho gusto. Mi nombre es Sonia Munar, soy contadora pública en la Universidad de La Salle, tengo 17 años de experiencia y llevo 5 años como contadora independiente. El día de hoy quiero agradecer al Club Sigo por la invitación para hablar de este tema que es súper bonito porque pues muchas veces nosotros encontramos esta palabra de residente fiscal en muchos lados en el estatuto tributario, pero no sabemos a ciencia cierta cuáles son las características de un residente fiscal y cómo se hace para ser residente fiscal en un país. Entonces, pues espero que sea de su interés y bienvenidos. Bueno, ¿qué es la residencia fiscal para efectos tributarios? Bueno, la residencia fiscal implica que toda persona natural, tanto nacional como extranjera, que resida en nuestro país es residente fiscal. Adicional a esto, si una persona nacional viaja y vive en el exterior pero tiene vínculos en nuestro país, también es un residente fiscal. Ese concepto de la residencia fiscal lo que hace es determinar el vínculo que hay entre el sujeto pasivo. Recordemos que el sujeto pasivo es toda persona natural que está obligada a pagar el impuesto y el Estado, es decir, la DIAN. Y la DIAN tiene esa facultad respecto al sujeto pasivo de imponer, digamos, los impuestos en los que estamos hablando. También podemos decir que, pues sabemos que un Estado solo puede imponer tributos a quienes residen en su territorio. Pero pues ahorita con el tema de la globalización y todo el mundo puede tener inversiones en diferentes países, se ha tenido que hacer más claro las reglas de quiénes son residentes y quiénes no son residentes, que es lo que vamos a hablar a continuación. ¿Qué implica ser residente fiscal? Es cuando una persona se convierte en contribuyente del impuesto de renta y por consiguiente debe cumplir todas las obligaciones formales. Y segundo, cuando declara todas las propiedades y los ingresos dentro y fuera del país. Pero ¿quiénes tienen que declarar, digamos, esas propiedades y los ingresos dentro y fuera del país? ¿Quiénes son residentes? ¿Verdad? Si yo soy un extranjero, pero soy considerado residente fiscal en Colombia, entonces tanto los ingresos que tengo en el exterior como los ingresos que tengo en el mismo país los debo declarar. Tanto las propiedades que tenga en el exterior como las propiedades que tenga en Colombia las debo declarar. Si soy una persona nacional, pero vivo en el exterior, de la misma manera. Si soy residente fiscal, ojo, si soy residente fiscal, debo declarar tanto las propiedades que tengo en el exterior como las que tengo en Colombia y los ingresos que genero en el exterior como los ingresos que genero en Colombia. Vamos a ver entonces quiénes son catalogados residentes fiscales en Colombia y por cuánto tiempo. Ojo, porque cuando uno tiene una residencia fiscal es de manera anual, entonces cada año debe estar como residente fiscal. Yo un año puedo ser residente fiscal de un país, pero al siguiente año lo puedo ser de otro. Bueno, cuando nosotros hablamos de la residencia fiscal, como ya lo dije anteriormente, lo podemos revisar en el artículo 10 del Estatuto Tributario. Lo primero que nos indica este artículo es que la persona debe haber estado en territorio colombiano más de 183 días en ese lapso de los 365 días del año, de manera continua, aquí lo ven, de manera continua o discontinua. Entonces la persona, en este ejemplo, después hay un ejemplo que la persona duró 70 días, viajó al exterior, volvió y duró otros 70 días, nuevamente viajó al exterior y regresó a Colombia por otros 70 días. Es de manera discontinua, pero superaron los 183 días, por lo cual se considera un residente fiscal. Hay algo que toca tener muy claro y digamos cuando una persona trabaja digamos como cónsul en otro país,
esa parte se considera Estado colombiano, como si fuera territorio colombiano, entonces es un residente fiscal. No quiere decir que yo por ser cónsul de otro país sea residente de ese país. No, soy residente colombiano porque estoy trabajando para mi país. Entonces, en esos casos, la residencia es colombiana. Bueno, entonces el mismo artículo 10 del Estatuto Tributario, vamos a seguir mirando uno a uno las características para determinar si es residente fiscal o no. Otra de las características es que el cónyuge o compañero permanente o los hijos dependientes menores de edad tengan residencia fiscal en Colombia. ¿Qué quiere decir? Si la persona viaja al exterior, pero deja acá a su cónyuge legalmente, porque si es separado legalmente, ya no se considera residente fiscal. Pero si está legalmente con esa persona, entonces se considera residente fiscal. O si tiene hijos menores de edad que viven en el país, entonces se considera residente fiscal. En el siguiente se habla sobre el 50% o más de sus ingresos sean de fuente nacional. Entonces, pues para saber qué son los ingresos de fuente nacional, nos tenemos que remitir al artículo 24. Entonces, en el artículo 24, aquí pues nada más les voy a relacionar o vamos a hablar de algunos, pero simplemente si lo resumimos, es cuando sus ingresos provienen de este país. Entonces, si la persona vive en el exterior, pero sus ingresos provienen de Colombia, el 50% o más de sus ingresos provienen de Colombia, es considerado residente fiscal. Entonces, si tiene una vivienda o un inmueble en renta, de ingreso, es colombiano. Si vende una propiedad colombiana, también de ingreso colombiano acá. Si presta los servicios, ya sea técnico o, no sé, know-how, o cualquier tema de comisiones, honorarios, el sueldo que provengan de Colombia, es ingreso de fuente nacional. Y también el tema de las regalías, ya sea por algún invento, patente, libros, también son considerados de fuente nacional, entre otros. Y cuando miramos el artículo 25 del Estatuto Tributario, este artículo pues ya no me ingresaría acá, pero pues más o menos me dice el artículo 25, es cuando se habla de los ingresos que no son de fuente nacional. Aquí les pongo tres ejemplitos que son como los créditos del exterior o cuando se va a importar algún tipo de mercancía y se solicita un crédito que sea menor de 6 meses, ya no corresponde a ingresos de fuente nacional. Y las empresas que son residentes en Colombia, pero trabajan en temas de servicios aéreos y marítimos internacionales, tampoco es ingreso de fuente nacional. Cuando el 50% o más de sus bienes sean administrados en el país. Cuando el 50% o más de sus activos se entiendan poseídos en el país. Esto lo podemos ver en el artículo 265 del Estatuto Tributario y ahí entonces nos hablan de los bienes que pueden ser corporales o incorporales. Entendemos por bienes corporales pues los que podemos tocar, que estén en el territorio colombiano, así sean joyas, sea ropa, sea el tema de cualquier bien inmueble que lo podamos tocar, es considerado un bien poseído en el país. O los incorporales, que ya sean ideas, derechos, lo que no es tangible y que se esté explotando dentro del país. También dentro de este artículo se habla de las acciones, de los derechos o acciones que se tenga en alguna compañía o entidad que sea nacional, o que estas compañías tengan inversiones en Colombia. También en este artículo nos habla de los derechos de crédito cuando el residente o la persona, más bien,
que tiene el crédito es colombiano y reside en Colombia. Entonces también es considerado un activo poseído en el país. Puede darse que la persona sea residente fiscal de otro país, pero si esta persona siendo nacional y no acredita la residencia en el exterior, entonces en ese caso se requiere y pasa a ser residente fiscal en Colombia, ya que en ningún momento fue soportado que era residente del exterior. Y por último, este artículo nos habla cuando se tiene residencia fiscal en una jurisdicción calificada por el gobierno nacional como paraíso fiscal. ¿Cómo se acredita la residencia fiscal? Esta residencia fiscal se debe tramitar, hacer el trámite ante la DIAN, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, mediante un certificado de residencia fiscal o un documento equivalente expedido por el país o jurisdicción del cual se hayan convertido en residentes. Como lo vimos en una diapositiva anterior, cada país tiene que entregar un certificado. Si el país no le entrega el certificado que ustedes son residentes allá, entonces automáticamente se vuelven residentes del país que sean nacionales. Entonces, ¿qué es un certificado de acreditación de residencia fiscal? Aquí la DIAN, el formato que utiliza para este certificado es el número 1379. Es un documento mediante el cual la DIAN certifica que el contribuyente tiene domicilio o residencia en el país para fines tributarios en un periodo gravable. El periodo gravable que hablamos es de un año. Y la solución a una de las preguntas con respecto al certificado que emite la DIAN es ¿quiénes pueden solicitar el certificado? Entonces eso lo pueden solicitar todos los contribuyentes con o sin domicilio en el país o residentes en Colombia. Las personas que les hayan retenido aquí en el país o quienes estén viviendo en el exterior y hayan sido residentes de Colombia, o las personas que necesiten justificar la residencia en nuestro país. ¿Para qué sirve el certificado? Entonces, este certificado lo que hace es acreditar ante las administraciones tributarias de otros países y evitar la doble tributación o aplicar algunos convenios que existen. ¿En cuánto tiempo se obtiene el certificado? Este certificado lo genera la DIAN aproximadamente 15 días hábiles después de presentar la solicitud. ¿Y cuál es la vigencia del certificado? Este certificado es válido por un año a partir de la fecha de expedición del mismo. Y ya por último vamos a hablar del procedimiento que se debe realizar para la expedición del certificado de acreditación de residencia fiscal. Esto se amplía un poco más en la resolución número 26 del 11 de abril de 2019 que sacó la DIAN. Entonces aquí nos dice que pues aquí nos voy a resumir para las personas nacionales, personas extranjeras y persona jurídica nacional que deben presentar. Entonces deben presentar la fotocopia de la cédula de ciudadanía para la persona natural o en el caso de persona jurídica, la del representante legal. Si ya estamos hablando de una persona extranjera, entonces deben presentar la fotocopia de la cédula de extranjería. En el caso de que lo vaya a solicitar un tercero en cualquiera de las tres personas, nacional, extranjera o jurídica, debe hacerlo mediante un poder para realizar el trámite con fotocopia de la cédula y la autorización de la persona pues, para realizarlo. Y debe cumplir con todos los requisitos, con lo contemplado en el numeral 10 del Estatuto Tributario, y debe anexar la fotocopia, digamos, en el caso de la persona extranjera o digamos si está en otro lugar, la fotocopia del pasaporte
o la visa de trabajo. El certificado de la Cámara de Comercio o representante legal no mayor a 90 días y en el caso cuya representación legal se certifique con documentos diferentes a los emitidos por las cámaras de comercio, estos deberán ser expedidos por la respectiva autoridad competente y aportados por el solicitante. Entonces, pues con estos documentos ya se diligencia el formato y ya la DIAN, pues después de 15 días, como lo vimos, emite el certificado de residencia fiscal, acreditación de residencia fiscal. Bueno, espero que esta corta charla les haya gustado, les haya servido. Es un tema que de pronto muchas veces no hablamos, pero sí es necesario porque tanto para nosotros como posiblemente para nuestros clientes sirva esta información. Pues, como les indicaba al comienzo, en muchos lugares del estatuto tributario o en la misma presentación de las rentas en ese momento, pues necesitamos saber si la persona es residente fiscal o no lo es. Entonces, pues cualquier duda, cualquier inquietud, aquí está la información. Mil gracias. Nuevamente le agradezco al Flexigo por esta invitación. Gracias.